Bien, hola a todos. Una vez más, ¿cómo estamos? Continuamos entonces con matemáticas para dirección de empresas y esta es la clase número 10. Ya, vamos a la clase número 10. Y la clase número 10 consiste en por fin ya familiarizarnos un poco para empezar con el tema de gráficos y funciones. ¿Ya? La cosa va para allá entonces. Como que ahora por fin vamos a poder estudiar un poco qué significa este dibujito, realmente entenderlo. Este dibujito clásico que uno hace, que ustedes ya deben conocer. Que uno acá le coloca una coordenada X y le coloca una coordenada Y. Esto que se llama el plano cartesiano. Bueno, para entender las cosas que viven en este mundo, este mundito del plano cartesiano, tenemos que entender primero lo primero, tal como se menciona bien ahí en el PDF, es lo que se conoce como el producto cartesiano. ¿Ya? ¿Qué es el producto cartesiano? También se le llama producto cruz, ¿ya? Porque, bueno, van a ver que el símbolo es una X, ¿ya? Por eso cruz. Eh, ¿Qué significa el producto cartesiano? Bueno, la cosa es la siguiente. Tú tienes un conjunto A de lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. En este caso, como estamos en un términos matemáticos, dice sean A y B subconjuntos de R, ya que son conjuntos de números reales. Pero formalmente, o sea, como que en realidad estos conjuntos A y B, tú tienes A y B dos conjuntos, pueden ser de cualquier cosa, lo que tú quieras, onda, como conjuntos de zapatos, conjuntos de personas, conjunto de ciudadanos, conjunto de manzanas. Da lo mismo en realidad, lo que sea. Esto es súper abierto. Ya un conjunto puede ser cualquier cosa. Lo mismo el B, ya pueden ser cosas, sea lo que sea que son. Pero bueno, vamos a, como sale acá, lo vamos a hacer para números reales. Entonces usted imagínese que A es un saquito donde hay puros números dentro y B también. Es otro saquito con puros números dentro. Entonces, bueno, se define el producto cartesiano de A con B, y se anota así, A cruz B, por eso también se le llama producto cruz, a lo que usted conoce como pares ordenados. ¿Ya? Son unos paréntesis A, B, paréntesis, donde el primer elemento que va aquí pertenece al primer conjunto y el segundo elemento que aparece allá pertenece al segundo conjunto. ¿Ya? Eso es lo que se llama el producto cartesiano entre los conjuntos A y B. ¿Ok? Estas cosas, este paréntesis A, B, todo este chorizo, todo este objeto, se llama par ordenado. Ese es el nombre técnico que recibe, ¿no? Yo creo que esto ya debe haberlo visto en algún lado, pero vamos a dejarlo claro, esto se llama par ordenado. El nombre no es casualidad, ¿por qué se le llama par ordenado? Bueno, de partida se le llama par porque son dos cosas, ¿sí? Y se le llama par ordenado, tiene el apellido de ordenado. ¿Por qué sería el apellido ordenado? Porque no es lo mismo hacer A, B que B, A, ¿sí? El orden importa. Si yo coloco esta cosa y lo coloco al revés, B, A no es lo mismo, por eso se llama ordenado. Vamos a ver ejemplos de esto enseguida. Por ejemplo, ¿qué es lo que...? Vamos a tomar el mismo ejemplo que aparece ahí. Mire, como habíamos dicho, A y B son conjuntos de números. Entonces acá dan un conjunto, un ejemplo de un conjunto donde el A es el 0, 1, 2 y el B es el conjunto 3,4. Ya. Entonces, ¿quién es A cruz B? Y así como puedo hacer A cruz B, también puedo hacer B cruz A. También se puede hacer B cruz A. ¿Cuánto primero? Primera pregunta que usted se puede plantear. ¿Cuántos, si el A, mire, si el A tiene tres números, uno, 2 y 3, si el B tiene 2, el A tiene 3 elementos, ¿cuántos elementos va a tener el producto cartesiano A cruz B? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
Volvemos a la definición. Si en la primera coordenada tienen que ir los elementos de A, entonces acá tengo tres posibilidades de poner números. En la segunda coordenada tienen que ir elementos del B, que hay dos. Entonces acá solo pueden haber dos posibilidades. Por lo tanto, el total de los elementos que van a aparecer acá van a ser 3 por 2. Es decir que ambos estos de acá tienen 6 elementos. ¿Ya? Eso lo voy a saber yo de antemano. Van a tener 6, que es la multiplicación de los dos cardinales. Listo, entonces, ¿cómo se construye esto? Bueno, acá viven todos los elementos emparejados entre sí, donde en la primera coordenada tiene que ir uno del A y en la segunda tiene que ir uno del B. Entonces partes tú con el 0 y le puedes asignar cualquiera de esos dos. 0,3. Luego el 0,4. Luego el 1,3, tengo el 1,4, tengo el 2,3 y tengo el 2,4. Y ahí están los 6. Que es lo mismo que aparece ahí en el PDF, ¿no? Los vamos a anotar acá y 2,4. Ese es el producto cartesiano A cruz B. Y de acá, bueno, se puede calcular el B cruz A. El producto B cruz A, si usted lo hace, va a hacer lo mismo que está acá, pero al revés. ¿Sí? Por ejemplo, como tengo que hacer B cruz A, entonces tengo que hacer que en la primera coordenada, ya voy a completar el primero. En la primera coordenada tiene que aparecer un elemento del B. Por ejemplo, el 3. Y en la segunda coordenada tiene que aparecer un elemento del A. Por ejemplo, el 0. Entonces acá vive el 3,0. Etcétera, ¿no? Y ahí usted lo rellena todo lo demás. De todas maneras ahí está hecho. Pero se da cuenta, van a aparecer los mismos que aparecen arriba, pero las coordenadas aparecen al revés. ¿Ya? Recordemos que es un par ordenado, entonces sí importa el orden en que se ponga de derecha a de izquierda. ¿Ya? De hecho ahí hace un comentario, dice: en el PDF podremos observar que en general A cruz B es distinto de B cruz A. ¿Ya? Y eso es muy muy cierto. No por hacer un cruz de derecha a izquierda se puede llegar al mismo resultado, sino que aquí de verdad que importa el orden de los factores, ¿sí? Bien. Esto es lo que se entiende por producto cartesiano. ¿Ya? Producto cartesiano es un objeto muy 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 usado en muchas cosas. Podemos, por ejemplo, le voy a mostrar como el dibujito de esto. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea de que acá detrás está involucrado el plano cartesiano, ¿sí? Lo otro se llamaba producto cartesiano. Los dos vienen de Descartes. Descartes, un matemático y filósofo... ¿De dónde era él? Bueno, europeo. Son los padres de la ciencia moderna. ¿Ya? Bien, entonces le quiero mostrar cómo se haría este dibujito en lo que se llama el plano cartesiano. ¿Y qué significa el plano cartesiano? El plano cartesiano, que lo vamos a detallar bien más adelante, ¿qué significa el plano cartesiano? ¿Y cómo ubico este dibujo acá? Ya vamos a ver eso. Como usted sabrá, esta flecha que está aquí horizontal significa que vive algo en la primera coordenada, y la flecha que va así en vertical significa que ahí vive algo en la segunda coordenada, ¿no? Esto típicamente simboliza como lo alto que está algo, y esto es como lo ancho que está algo. ¿Ya? Uno usualmente a este le llama eje X y le llama a este eje Y. Bueno, esos son nombres como históricos nomás, pero perfectamente pueden tener otros nombres, en fin. Entonces, fíjese que si quiero dibujar el A cruz B, en la primera coordenada van los elementos del A, ¿sí? Acá son todos a la izquierda, son puros elementos de A, y a la derecha son los elementos del B. Entonces, en la coordenada X, que es el primer eje, vamos a dibujar estos tres tipos: el 0, el 1 y el 2. El 0 va a estar acá, porque acá está el 0. El 1, bueno, va a estar como por aquí. Y el 2 tiene que estar a la misma distancia de antes. Y por otro lado, entonces, dibujamos el 3 y el 4 en el
es como es el conjunto B, lo dibujamos en, como está al lado derecho el cartesiano, tiene que estar en el segundo eje, que es el eje Y. Entonces por acá ubicamos el 3 y el 4, que van a estar yo creo que como por aquí, ¿no? Por acá está el 3 y por acá está el 4. Ya, pues, y entonces el producto cartesiano de A cruz B, el punto 0,3, yo sé que usted debe saber cómo se hace el dibujito. El punto 0,3 va a ser ese, ¿sí? Ese es el punto 0,3. Luego el punto 0,4 es ese de ahí. El punto 1,3 es este de acá. El punto 1,4 es este. Y así, bueno, este me va a dar este y este me va a dar ese. Y ahí están los 6 puntitos, ¿no? Son esos 6 de acá. Si usted hace el dibujo de acá y hace el dibujo, ¿qué es lo que le va a resultar? Va a ser un dibujo muy distinto. Pero también le va a dar como un dominó así para abajo. Insisto que después, más adelantito, vamos a explicarle realmente qué es este objeto, ¿ya? El plano cartesiano, de dónde sale y cómo se construye y qué es realmente, ¿ya? Por ahora lo único que quiero que le quede claro es que los productos cartesianos como que amplían la dimensión, ¿sí? Porque mire, por un momento teníamos el conjunto A, que es un conjunto que vive en la recta real. Esta es una recta real. Acá son puros números reales en este eje X. Este conjunto B también es un conjunto de puros números que vive en la recta real. Solo que ahora coloco otra recta real, ¿sí? De hecho, podrías considerarla la misma, perfectamente. Pero cuando hago el conjunto, el producto cruz, como que necesito salirme de la recta y evocar un plano, ¿sí? Porque hay dos coordenadas. Como son dos coordenadas, es como que necesito cambiarme de una dimensión a dos dimensiones. ¿Ya? Ese es el fenómeno que está ocurriendo y por lo tanto la cosa, al final la cosa es que estos productos cartesianos A cruz B y B cruz A se pueden dibujar en un dibujo, en un gráfico que es bidimensional, ¿sí? Si usted hiciera un producto cartesiano A cruz B y cruz C, por ejemplo, tendría que hacerlo en tres coordenadas y por lo tanto sería en un espacio tridimensional, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a detallar de esto un poco más adelante y ahora continuamos. Continuamos con un objeto que da pie a algo que se llama una función, ¿ya? Que es un objeto fundamental en matemáticas y que se ocupa en todas las áreas de las ciencias, en todas y en todos lados. El cerebro funciona con funciones, ¿ah? Aunque suene extraño, así es. Entonces, antes de pasar a lo que es realmente una función, usted tiene que entender lo que es una relación, ya que es el concepto anterior a la función. ¿Qué es una relación en términos matemáticos? ¿Qué es una relación en términos matemáticos? Bueno, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Tú asocias cosas. Este concepto, como digo, es algo con lo cual el cerebro funciona así. ¿Ya? Nosotros asociamos cosas naturalmente, o sea, la mente funciona de esa manera. Entonces, lo que lo que voy a tratar de plasmar aquí es como un funcionamiento natural de nosotros que se matematizó. ¿Ya? De alguna manera se logró matematizar en este concepto que se llama relación, el que viene después que se llama función. Entonces, lo único que tiene que hacer relación viene el nombre de como de asociar objetos y poder asociar cosas. Por ejemplo, algo natural que podría hacer es que no sé, en una charla usted puede asociar la silla con la persona a la cual está sentada sobre ella. Y eso me hace un vínculo, ¿se entiende, no? Como que asocio la persona con su silla. Y a cada persona le corresponde una sola silla. A menos que la persona esté sentada en dos sillas juntas, ¿sí? Como que puedo... Independiente de eso, como que puedo corresponder un objeto con otro, que a priori no tienen nada que ver. Otro ejemplo podría ser
¿Qué otro ejemplo puede ser? Las micros que uno toma con respecto al recorrido donde llegan, como que se asocia. Yo quiero ir a tal lugar, entonces tengo que recurrir a tal micro, ¿sí? Es porque esa micro está asociada a este destino, ¿se entiende, no? Eso es una correspondencia que matemáticamente esa idea es una relación, ¿vale? Bien, no sé, le voy a colocar otro ejemplo ya que ahora sí es más del mundo matemático. Una relación. Para que se haga una idea ya cómo aterrizarlo más al mundo matemático. Por ejemplo, usted se recordará que em, el círculo, si usted hace un circulito, usted le puede calcular el área del círculo con una fórmula. ¿Cómo se calcula esa fórmula? Se recordará que si este radio vale r, el área del círculo es pi veces r cuadrado, ¿no? Se recordará esa formulita de algún lado. Ya, eso que está escrito ahí, esa fórmula es una relación. De hecho, más precisamente es una función, ya que es lo que vamos a ver después. Esto es una relación en el sentido siguiente, que se puede escribir de esta manera, como a de r, como un objeto que depende de otro. A depende, el área depende del radio, ¿sí? Si el radio es más grande, el área va a ser más grande. Si el radio es pequeño, el área va a ser pequeña, ¿sí? Entonces puedo establecer como una correspondencia entre el sentido del área, como la magnitud que ocupa el espacio del círculo, con su radio. Y eso es una correspondencia que viene dada por esa formulita que usted conocerá, pi r cuadrado. ¿Ya? Entonces si yo varío el radio, va a variar el área. Y viceversa también, si yo varío el área es porque tiene que variar el radio, ¿sí? Super, eso es un ejemplo de una relación. Estoy haciendo corresponder cosas, ¿ya? Entonces, si vamos al PDF, ¿qué es lo que dice precisamente? Dice, bueno, dice una relación, bla, 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 bla. Después dice, de manera informal, una relación F, que las anotan acá con la letra F, F minúscula, una relación de A en B es una manera de asociar elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Eso es, ¿ya? Asociar cosas de un lado con cosas del otro. Ok. Y bueno, formalmente, de manera formal, ¿cómo se define la relación? Una relación no es nada más que un subconjunto, como bien lo escriben ahí, una relación es un subconjunto del producto cruz. ¿Ya? Las relaciones se anotan así. F, que va de A en B, o a veces, si usted ve en algunos libros, por ejemplo, o en algunos otros lados, en vez de colocarle F, le colocan una R, ¿ya? Como una R bien cursiva, una R de relación, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo anotamos así, como A, F o R, lo que sea, que parte de un conjunto y llega a otro, ¿ya? Eso es como la nomenclatura que se ocupa en matemáticas para referirse a una relación o una función. Pero formalmente lo que está pasando acá, formalmente, es lo siguiente. Es que F es un subconjunto del producto cartesiano. Ya, estas dos nociones son la misma. Lo vamos a estudiar un poco más en cabalidad cuando entendamos funciones. Pero a priori ya podemos empezar a desmenuzar las cosas que definen a una relación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se escribe así? Esta nomenclatura es bien evocativa porque una función es un objeto abstracto, una relación es un objeto abstracto, que es esa idea de corresponder. Entonces, correspongo los elementos de A con los elementos del B. ¿Ya? Por eso se pone como una flechita hacia allá, como que de la A llego al B, de alguna manera. ¿Listo? Entonces, continúo. Bueno, después ahí le ponen ejemplos de relaciones que son precisamente, son subconjuntos del producto cartesiano que vimos antes, en el ejemplo de recién. Porque si se fija, el A y el B son los mismos en el ejemplo 2. Son los mismos. Bueno,
¿Qué es lo que necesito que ahora que conozca, que se familiarice un poco, por lo menos un poco, que después ya lo vamos a trabajar mucho más de lleno, es los componentes de una relación, que son muy, muy, muy similares a los componentes de una función, que veremos después. Entonces, usted toma una función o una relación, en ambos casos vale lo mismo que voy a escribir ahora, que va de un conjunto A en un conjunto B. Listo. Si usted hace lo siguiente, esto lo anotamos así, mire. F de A igual a B. O usted, por ejemplo, lo habrá visto en el colegio descrito de esta manera. Como A y le coloco una flechita y B. ¿No? Una cosa así. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la relación está asociando el elemento A con el elemento B. ¿Ok? Esto es una cosa de elementos y esto es una cosa de conjuntos. Los elementos son los componentes, son las cosas que van dentro de los conjuntos, ¿sí? Entonces, desde aquí aparecen un montón de nombres, ¿ya? Y insisto que lo vamos a entender mucho mejor después más adelante, pero por ahora necesito que usted conozca los nombres. Y los vamos a trabajar mejor después. Este objeto de acá, estas 4 cositas reciben nombre, de hecho. Y hay otro más que también recibe un nombre y que no está escrito acá adentro, en esta nomenclatura. Bien, vamos de a poco. Primero, esta F es la relación. ¿Ya? Esa es la relación. La relación es esta correspondencia. Este objeto A, el A mayúsculo, es lo que se llama el dominio de la relación. ¿Ya? Y ahí está escrito formalmente lo que es el dominio. ¿Ya? Se anota así: dom F. Dominio de F. ¿Ya? En el PDF está con mucho más detalle lo que estoy hablando. Pero todas estas cositas reciben nombre. La relación, el dominio, esta vez se llama codominio. ¿Ya? Esa vez se llama codominio y se anota igual que lo que está abajo, pero con codom. Codom de F. Codominio de F. ¿Ok? El dominio es de donde parte la cuestión y el codominio es a donde llega. Esta letra A pequeña, que es la que está vinculada con esta B pequeña, ¿sí? Están vinculadas la A con la B. Esto se llama preimagen. ¿Ya? Ese es el nombre técnico que recibe y esta de donde manda la A a donde llego a parar al otro lado, esta cosa se llama imagen. ¿Ok? La preimagen está vinculada con la imagen, siendo que como una es como la versión previa de la otra, ¿sí? Es la versión previa de la otra, por así decirlo. Entonces vamos con todas las componentes y falta una más que acá no está en este dibujito, pero es igual de importante, que se llama el recorrido. Lo voy a anotar acá. Haciéndome espacio aquí, esto se llama entonces preimagen. Y ahora vamos a escribir acá. Aparte existe otra cosa que se llama el recorrido. El recorrido es un conjunto que se anota así, rec de F. El recorrido es un conjunto, al igual que el dominio y el codominio son conjuntos, pero el recorrido, ¿qué es lo que es? Es un subconjunto del B, ¿ya? El recorrido es un subconjunto del codominio, ¿ok? Es un subconjunto del codominio que está formado de la siguiente manera, se define así. Son todos los I en B, le voy a poner B. Son todas las B que viven acá, o no, mejor I, sí, ya está bien, mejor I. De modo que
De modo que existe un X en A tal que... Ay, no me alcanza el espacio. X, Y está en F. Ya, vamos con esto. El recorrido son todos los numeritos que viven acá, en el codominio, pero que cumplen una condición especial. ¿Cuál es la condición especial? De modo que existe una preimagen para ese i. ¿Ya? Son todos los elementos que viven acá que tienen efectivamente una preimagen. Porque los elementos que viven acá no necesariamente van a tener una preimagen, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿ya? Cuando el objeto que vive aquí no tiene una preimagen, es decir, no hay nada que me llegue a parar a ese elemento que tomé al principio, entonces este elemento no vive en el recorrido, ¿ya? No está en el recorrido. Entonces, el recorrido es un conjunto especial que vive dentro del codominio. Y ahí están todas las componentes de una relación y que son las mismas componentes de una función. El coso en sí mismo, la relación, el conjunto de partida que se llama dominio, el conjunto de llegada que se llama codominio, y este de acá, que el recorrido que se llama conjunto de llegada efectiva, ¿sí? Este es el de llegada y este es el de llegada efectiva. En el sentido de efectivo es porque precisamente los elementos que viven acá es porque partieron de algún numerito que vive aquí. ¿Ya? Estos números, que son los que viven acá, se llaman preimágenes y estos números que viven en el recorrido se llaman imágenes. ¿Ok? La preimagen está asociada con su imagen, la imagen está asociada con su preimagen. Ahí están todas las componentes, veamos algunos ejemplos. Ejemplo, un ejemplito para amenizar la idea, mire. Considere la siguiente función. Tome la función que va de R en R. Esto ahora sí es una función, ¿ya? Donde el primer conjunto, el dominio, esto es lo que está acá, es R, el codominio es R y a la variable X le vamos a asociar la cuestión X cuadrado. ¿Ya? A la variable X le asocio X cuadrado. Ya. Entonces, mire, vamos a sacarle todas las cuestiones que son el dominio, las preimágenes y vamos a ejemplificar la idea de esta con todas estas cositas. Entonces, el dominio es ese conjunto de ahí. No tiene nada más que hacer, es ese. El codominio es ese conjunto de allá. Tampoco no hay nada más que hacer, nada más que identificarlos, ¿ya? Ahora, le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la preimagen de 4? ¿Y cuál es la imagen de 3? Ya estas son un par de preguntas que voy a responder a continuación. ¿Cuál es la preimagen de 4? ¿Y cuál es la imagen de 3? Ya. ¿Cómo se responde eso? La preimagen de 4 significa lo siguiente. Tú tienes que responderme la función evaluada en qué cosa me da 4. Esa es la preimagen de 4, ¿sí? Es qué cosa tengo que yo asociarle mediante la f para que me dé 4. Y por otro lado, la imagen de 3 es ver, si yo tomo la función y la evalúo en este numerito 3, qué es lo que me resulta en esa transformación. Esa es la imagen de 3 y la preimagen de 4, ¿vale? Entonces, en este caso, encontrar
¿Qué cosa, si yo le aplico la f me da 4? Le vamos a cambiar este signo de interrogación. Entendiendo que esa es la pregunta, mi incógnita va a ser una cosa x, ¿ya? Es una incógnita que quiero encontrar. F de x igual 4 es lo que tengo que resolver. Pero yo sé que f de x es x cuadrado. Entonces, esto es la ecuación x cuadrado igual 4. ¿Sí? Y tengo que resolver x cuadrado igual 4. ¿Qué número al cuadrado me da 4? Esa es la pregunta. ¿Qué número al cuadrado me da 4? Y son 2. Tiene dos respuestas, ¿no? Tiene el 2 y el menos 2. Tiene dos respuestas. Es decir, preimagen del 4, ¿qué cosas, si yo la evalúo mediante la f, me da 4? Son 2. Tiene dos preimágenes. El numerito 4 tiene dos preimágenes, que son 2 y el menos 2. ¿Ya? Y viceversa. ¿Cuál es la imagen del 2? Es el 4. ¿Sí? Porque 1 es como desde lo que transformé. Partí de un lado, del número 2, lo elevé al cuadrado, que es como el proceso transformativo. Tomé el 2, lo elevé al cuadrado y obtuve el 4. El 2 es la preimagen y el 4 es la imagen. Lo mismo con el menos 2. Menos 2 al cuadrado también es 4. Por lo tanto, preimagen, imagen. Y acá lo mismo. Entonces, f de 3 es 3 al cuadrado, que es 9. Y entonces, el 3 es preimagen del 9 y el 9 es imagen del 3. ¿Ya? Esas son las nociones que hay que tener claras. Y el recorrido este es un poco más difícil de calcular y no lo voy a mencionar así como al tiro, porque bien lo vamos a trabajar bien de buena manera cuando efectivamente estudiemos funciones. Por el momento no todavía, pero el recorrido usted puede comprobar, si es que sabe calcular el recorrido, es que va a ser, le va a dar el conjunto de los reales positivos con el 0 incluido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué número no vive aquí? Si esto es desde el 0 a la derecha, ¿no? El menos 1. El menos 1 no vive acá. Y es porque efectivamente, si tú tomas el menos 1, no hay ningún número que al cuadrado te dé menos 1. ¿Sí? El menos 1 no tiene ninguna preimagen, porque no hay ningún número que al cuadrado me dé menos 1. Ninguno. Puede intentarlo usted, ninguno. Ningún número real al cuadrado me da menos 1. Esto significa que el menos 1, que es un ejemplo bien particular que estoy tomando, no pertenece al recorrido. Pero sí pertenece al codominio. ¿Se entiende la diferencia, no? Eso quiero que lo entienda. Que el recorrido es un subconjunto de este y no necesariamente el conjunto completo como se ve acá. Ya, y ahí, bueno, usted puede complementar lo que acabo de escribir con el ejemplo número 4 que aparece ahí. Le da una relación y le aparece ahí el dominio del recorrido y bueno. También ahí en el ejemplo 3 aparecen más consideraciones que puede revisar. Y ya, si tiene alguna duda con respecto a este tema, me pregunta nomás. Insisto que esto lo vamos a detallar más adelante mejor y a usted le va a quedar mucho más claro cómo se calcula el dominio, cómo se calcula el recorrido, etcétera. Y una vez que practique preimagen imagen se le va a quedar pegada esa palabra y la vamos a usar con mucha más naturalidad. Entonces, por el momento esto queda aquí. Pero ahora, como usted ya tiene las herramientas, por lo menos, más o menos, ¿sí? Por lo menos de forma decente, de qué significa poder dibujar en un plano cartesiano, ¿ya? ¿Qué es el plano bidimensional? ¿Qué es lo que va a aparecer ahora? Porque el tema a continuación es la recta, ¿ya? Vamos a estudiar la recta. Entonces, la recta, ¿qué es realmente qué es una recta? Pregúntaselo usted. ¿Qué es una recta? ¿De dónde sale la recta? Mire, la respuesta a esta cuestión, ¿qué es una recta? ¿De dónde sale? De partida usted estará de acuerdo que una recta es un objeto imaginario, ¿sí? Es una construcción mental. Eso es una recta, porque en la vida real
pasan dos cosas. Primero, que en la naturaleza las figuras son súper curvas, ¿sí? Usted mira un árbol y yo no veo rectas en un árbol, son como puras cosas súper torcidas, ¿no? Si usted se fija en un remolino, no hay ninguna recta. Por otro lado, las rectas, como lo vamos a entender acá, son objetos que son infinitos. Son objetos que se desprenden de manera infinita para ambos extremos. Cosa que tampoco ocurre en la naturaleza, ¿no? Ok. Eso de partida. Primero, entonces, la recta es una construcción mental. Segundo, ¿de dónde nace la recta? En el sentido de que, ¿cuáles son las bases matemáticas concretas por las cuales yo puedo como manipular el concepto de recta? ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Sale de algo muy, muy, muy importante en matemáticas que se llaman los postulados de Euclides. Los postulados de Euclides. Yo sé que aunque no le haya escrito qué es una recta, usted sabe lo que es una recta. Se lo puede imaginar, lo puede tener como una idea intuitiva de qué es. De que es como una línea, ¿no es cierto? Una cosa como que se estira, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de entender bien qué es una recta. Ya. ¿Qué dicen los postulados de Euclides? Bueno, los postulados de Euclides, usted conocerá a Euclides. Euclides es un matemático griego de la antigüedad, del siglo V antes de Cristo, si no me equivoco, que, ¿cómo decirlo en palabras para que no suene tan cliché? Pero fue uno de los matemáticos más importantes de la historia, ¿sí? Porque el tipo realmente sentó las bases de la matemática como la entendemos hasta el día de hoy. Euclides hizo muchísimos estudios en matemáticas y en geometría. Y uno de los, bueno, lo que le voy a comentar acá rápidamente son los que se llaman los postulados de Euclides. Son una serie de axiomas, como vimos al principio, los axiomas de los números reales, pero estos son axiomas de la geometría, ¿ya? Son los axiomas de la geometría. Lo que se llama, de hecho, recibe su nombre y se llama geometría euclidiana, ¿ya? Geometría desde Euclides. Que es la geometría que usted estudia en el colegio, lo que son así como los triángulos, estudio de los ángulos, los segmentos, las circunferencias, que se dibujan así como en un plano, las elipses. Todas esas cosas están inmersas en un marco teórico que se llama la geometría de Euclides, que viene desde hace más de 2000 años, ¿ya? Los postulados de Euclides son 5. Cada uno dice algo respecto de la geometría del plano. Y entre ellos hay un postulado que es el que vamos a comentar, de dónde aparece la recta. Es lo que está mencionado ahí en el PDF. Mire. Uno de esos 5 postulados dice lo siguiente: dados dos puntos cualesquiera, existe una única recta que pasa por ellos. Ese es uno de los postulados de Euclides. El tipo estableció de una manera muy natural posible, que es lo que él veía, que si tú tienes dos puntos dibujados, acá como en esta pizarra, por ejemplo, entendiendo que esta pizarra es de alguna manera el plano cartesiano bidimensional, siempre los puedo unir entre ellos. Siempre, siempre los puedo unir entre ellos con una línea que no se curva, ¿sí? Que no se tampoco zigzaguea, es una línea como directa, ¿sí? Eso se llama segmento de recta. Y la recta, viene de otro postulado de Euclides, que dice que además todos los segmentos se pueden extender infinitamente para ambos lados. Esto que en geometría lo notan así, ¿ya? Ese es el segmento de recta y se puede extender infinitamente para allá, infinitamente para el otro lado. Eso enterito, ese fenómeno se llama recta, ¿ya? Usted ya, bueno, creo que no le estoy hablando nada muy nuevo, pero entendamos que la recta nace desde los postulados de Euclides, ¿ya? Ese es como ¿cómo decirlo? Es como el fundamento matemático teórico de donde
puedo agarrarme yo del concepto de una recta. Y además, no hay ninguna otra manera de unir dos puntos con una línea que sea así de directa. Eso es lo que dice el postulado. Dice, existe una única recta que pasa por ellos. De partida es que siempre puedo hacerlo, eso es existencia. Y además que es única es porque no hay otra más que logre hacer esa cuestión. Usted se preguntará, bueno, por ejemplo, puedo unir los puntos de manera así, ¿no? Y eso efectivamente tiene sentido en el sentido de que estoy uniendo los puntos, pero, como se imaginará, esto no es una recta en el sentido euclidiano, ¿ya? De hecho, sí es una recta en un sentido no euclidiano, ¿ya? Pero eso es otra geometría que, bueno, no hay por qué entrar en detalle en este curso. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender qué propiedades, qué características, qué rol cumple una recta, como para qué sirve, dónde se usa, qué componentes tiene, etc. Etcétera. Entonces, desde la geometría euclidiana, entonces, usted lo hizo así. Ya es como los postulados de Euclides, el dibujito que acabo de borrar, etcétera. Pero si usted traspasa eso, todo el conocimiento que puso Euclides, que no se lo mostré tanto, pero eso, lo traspasa al mundo que acabamos de ver, del plano cartesiano, con el producto cartesiano, con esto de las imágenes, las preimágenes, no sé, hace ese traspaso como con esta información nueva, como que se condensa todo y aparece algo que se llama la geometría analítica, ¿ya? Que también usted debe haber escuchado ese concepto, geometría analítica. La geometría analítica, a diferencia de la geometría euclidiana, que es la que mencioné recién, es la geometría que se ubica en el plano cartesiano, ¿sí? Es la geometría que aparece con las coordenadas X, con las coordenadas Y y con un proceso algebraico que vamos a ver ahora. Entonces, si hacemos el traspaso y entendemos la recta en la geometría analítica, lo que quiero decir es lo siguiente, que ahora podemos hacer el plano cartesiano. Hacemos el plano cartesiano, a este eje le llamamos X, a este eje le llamamos Y, y acá podemos estudiar las rectas, cómo se comportan en el plano cartesiano. Entonces, si usted hace una cosa así, pum, ahí tiene una recta. ¿Qué podemos concluir desde esa recta con respecto a cuáles son sus propiedades, ¿no? En el marco teórico del plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, los puntos que viven en la recta, no sé, voy a dibujar un montón de puntitos acá. Los puntos que viven en la recta tienen propiedades que son interesantes y que no cumplen otras figuras geométricas. El círculo se diferencia muchísimo de una recta, como vamos a ver. La cantidad de puntos que tiene una recta es infinita, como usted se puede imaginar. Naturalmente hay infinitos puntos en la recta. Y la recta tiene asociada un concepto que es fundamental en matemática, que se llama la pendiente, ¿ya? La pendiente de una recta. Y que es algo que tienen en común todos estos puntos. Es que tienen la misma pendiente entre sí, ¿ya? Vamos a entender entonces qué es la pendiente de una recta. Entonces, la pendiente de una recta. ¿Qué es la pendiente? Exactamente, ¿qué es la pendiente? Cuando a usted le hablan de pendiente, la pendiente de algo, la pendiente de una cuesta, la pendiente de, no sé, de una subida, ¿qué significa la pendiente?
Intuitivamente lo que uno entiende por pendiente es como qué tan inclinada está algo, ¿no? Como que esa es la intuición que me hice. Por ejemplo, eh, cuando a usted le dicen pendiente empinada, es como que efectivamente me va a costar más subir, ¿sí? Porque como que la elevación es mayor, ¿sí? Pendiente peligrosa, por ejemplo. Eso se entiende como que es muy, muy paradito, ¿sí? Por otro lado, si le digo que la subida no tiene mucha pendiente es porque, bueno, es como una subida muy calma, ¿no? Va de a poquito. O si no tienen nada de pendiente es porque la cuestión es plana, ¿sí? Eso es pendiente, nada de pendiente. Pendiente entonces, la idea intuitiva es que está asociada de alguna manera como qué tan elevado, qué tan inclinado está algo. Entonces, naturalmente, como que la idea que uno tiene plasmada de antemano es que esta recta que voy a dibujar acá con azul, esa recta, si la comparo con esta recta de acá, con la recta roja tiene más pendiente que la recta azul, ¿sí? Porque es como que se eleva de una manera como más abrupta, ¿sí? Ya, perfecto. Eso es como la primera cosa. A la... De alguna manera entonces como que una recta tiene asociada esta noción de su inclinación. Se da cuenta que de nuevo estamos haciendo una relación. Estoy relacionando la recta como con respecto a su inclinación. ¿Ya? Ahora, matemáticamente vamos a matematizar ese concepto de recta y eso es lo que se entiende por pendiente. ¿Ya? La matematización de ese concepto de inclinación. La pendiente, matemáticamente, es lo siguiente. Hay muchas maneras de entender lo que es una pendiente. La característica de una pendiente es que de nuevo está asociada a su inclinación. Entonces, voy a dibujar una recta. Ya, ahí tengo una recta. ¿De qué manera podría yo como medir la inclinación de una recta? Esa es la pregunta. ¿De dónde aparece la pendiente? ¿Cómo podría yo como medir la inclinación de una recta? La idea más natural posible y como lo más factible es de alguna manera que está asociada como a un ángulo, ¿sí? A un ángulo de inclinación. Porque si el ángulo es muy grande es porque la recta crece muy rápido, ¿sí? ¿Qué ángulo me puede ayudar? Bueno, este, por ejemplo, ¿no? Este angulito de acá. Le vamos a llamar alfa. Ese ángulo de ahí, que es el ángulo entre la recta y el eje X, ese ángulo, fíjese que si el ángulo es como muy prolongado es porque la recta sube muy rápido. Si el ángulo es más chiquitito es porque la recta crece más lento, ¿sí? Como que se eleva más despacio. Entonces, naturalmente la inclinación está asociada a ese ángulo y entender ese ángulo entonces me va a ayudar a entender la pendiente. De ahí aparece el concepto de pendiente. Pero ¿qué es exactamente la pendiente? Porque este ángulo va a estar dado. Yo le tiro una recta, pum, aparece ese ángulo, naturalmente. Tiro la recta, aparece el ángulo, que es como el grado de inclinación, ¿sí? La pendiente, por un lado, no es ese ángulo, ¿ya? La pendiente no es un ángulo. La pendiente, vamos a ver que la pendiente de hecho es un número. Es un número bien concreto que codifica el grado de inclinación de una recta. ¿Cómo se hace esa codificación? Mire. Voy a dibujarle acá alfa. No sé por qué lo borré en realidad. Vamos a, antes de escribirle de dónde aparece la pendiente, usted se recordará que desde el colegio hay una fórmula. Vamos a ver de dónde aparece esa fórmula. Voy a escribirlo acá. Hay una fórmula. Hay una fórmula que es para la pendiente dados dos puntos, ¿sí? Fórmula de la pendiente dados dos puntos. Y usted tiene la pendiente entre los puntos x1 y 1 y x2 y 2, que son dos puntos que viven en la recta. x1 y 1, x2 y 2, no sé, voy a dibujarlos por acá. Entonces acá está el punto de coordenada x1 y 1.
Y por acá está el punto de coordenadas x2 y 2. ¿Ya? La pendiente entre los puntos x1 y 1 y x2 y 2, como usted sabrá, hay una fórmula que me dice que es la siguiente. Se anota con una letra m y es... Puede repetirlo después de mí si está como viendo esto. Es y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Sí, esa es la formulita que usted debe conocer, me imagino. Si no se acuerda, bueno, ahora se lo recuerdo. Y vamos a ver de dónde aparece esta fórmula de la pendiente. La pendiente típicamente se anota con esa letra M, ¿ya? Eso es como por tradición. Letra M de pendiente. Ya, ¿de dónde nace esta cosa? ¿De dónde nace esta cosa? ¿Por qué aparece exactamente esa fracción y no otra cosa? No sé, ¿por qué no aparece este i2 al cuadrado, aparece más 1, qué sé yo? ¿Por qué es eso precisamente y no otra cosa? ¿Por qué es eso? Porque de nuevo, la pendiente me mide el grado de inclinación, ¿sí? Entonces, de alguna manera tengo que usar ese ángulo. ¿Cómo se ocupa ese ángulo? Es precisamente porque la pendiente se define como la tangente del ángulo alfa. Así se define la pendiente. Es la tangente de ese ángulo. Se da cuenta que entonces depende del ángulo, porque es realmente su tangente. La tangente, bueno, es una cosa que vamos a recordar enseguida, pero tangente del ángulo entonces va a tener usted en claro que la pendiente es un número, porque es una tangente de un ángulo. Eso es un número. Y acá también lo ve, no es la fracción, es un número, no es un ángulo, ¿ya? Recordemos que es la tangente, entonces. Si yo tengo el punto x1 y 1, x2 y 2, ¿qué es la tangente del ángulo? Recordemos que desde acá usted puede fabricar un triángulo rectángulo. ¿Sí? Si como que hace la línea paralela al eje X, la línea paralela al eje Y, acá tiene un triángulo rectángulo. ¿Sí? Triángulo rectángulo de ese eje y esta hipotenusa. ¿Ya? ¿Cuánto mide entonces? Si este ángulo es alfa y estas dos rectas son paralelas, entonces naturalmente este ángulo también es alfa. ¿Vale? 90 grados, alfa. Y recordemos entonces que la tangente de alfa en un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces va a ser la longitud de este segmento de acá, la longitud de ese segmento de ahí, que es lo alto del triángulo, con la longitud de este que es como la componente horizontal del triángulo. ¿Sí? Cateto, cateto. Cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Se da cuenta que aparece una división. Cateto partido por cateto. Algo partido por algo. ¿Por qué? Ahora, ¿cuánto mide esto exactamente? Bueno, si este punto está... La altura de todo este trozo es I2 y la altura de este trozo es I1, entonces la altura de cuánto mide esta distancia es I2 menos I1. Lo mismo pasa con lo que mide acá, que es el cateto adyacente. Si este puntito está a cuánta distancia, en coordenada x2, todo esto mide x2. Por otro lado, todo esto de acá mide x1. Entonces, este pedazo de acá, que es ese cateto, mide x2 menos x1. ¿Ya? De ahí aparece esa fórmula, ¿bien? Es porque es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo. Entonces, la pendiente es un número que mide, de alguna manera, el grado de inclinación de esta manera precisa, que es la tangente de ese angulito que está acá con respecto a la recta con respecto al eje X. Ahora, hay un detalle que es no menor de hecho, que ¿qué pasa si es que el ángulo, fíjese que las rectas, esta recta que yo dibujé es un tipo de recta, porque también la recta puede ser así, ¿no? Voy a hacerla con negro.
La recta puede ser así, como hacia abajo. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? El ángulo de inclinación con respecto al eje X. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con respecto al eje X? Sí, bueno, el ángulo de inclinación acá entonces va a ser ese, ¿no? Este es el alfa que aparece en esta situación. Y lo que ocurre es que el alfa en esta situación de acá es más grande que 90 grados. Por eso, si usted calcula la pendiente de un número, de un numerito angular que es más que 90 grados y menos que 180, porque 180 es la pendiente acostada entera, ¿no? La pendiente le va a dar un número negativo, ¿sí? Lo puede hacer el intento en la calculadora. Coloque la pendiente de cualquier ángulo que vive entre 90 y 180 grados. Cualquiera le va a dar siempre un número negativo. La tangente de esos ángulos es negativa. Una pendiente negativa significa que la recta como que va hacia abajo, ¿sí? A medida que yo me muevo en el eje X hacia la derecha, en una pendiente que es positiva, la recta va subiendo. Si me muevo hacia la derecha en una pendiente negativa es porque la recta va bajando, ¿ya? Ocurren estas situaciones. Y por otro lado, hay otra situación intermedia, porque si yo tengo la recta así, esto es una recta de pendiente positiva. Pendiente positiva, pendiente positiva. La recta que es acostadita es una recta de pendiente cero, porque el ángulo de inclinación de la recta con el eje X es cero, y la tangente de cero es cero, ¿ya? Entonces, las rectas horizontales tienen pendiente cero. Luego tú subes un poco y eso es pendiente positiva. Sigue subiendo y después se da cuenta que la pendiente va creciendo, de hecho. A medida que la recta es más empinada es porque la pendiente es más grande, ¿ya? Si una recta es muy paradita es porque la pendiente es muy grande, ¿ok? Entonces si yo me empiezo a modificar ese ángulo alfa y lo hago cada vez más grande, la pendiente crece hasta que llega al ángulo de 90 grados, ¿sí? Cuando la recta es totalmente vertical. Y ahí la pendiente se entiende como que fuese infinita, ¿ok? Una recta que es vertical es una recta que requiere su análisis ¿cómo decirlo? Como aparte. Es un caso aislado que se estudia aparte de los que vamos a estudiar acá. Una recta vertical es una recta que se le puede entender como que tiene pendiente infinita. Y luego vienen todas estas otras rectas que nos pasamos de 90 grados el ángulo y empieza con pendiente negativa. Pendiente negativa, hasta que vuelve a acostarse y entonces queda con pendiente cero. ¿Ya? Entonces hay hartas situaciones que hay que considerar ahí. La recta de pendiente cero es la recta horizontal. Estas son de pendiente positiva, estas son de pendiente negativa. Y las que son verticales son unas rectas que son aparte. Que así como a priori usted puede entender que tienen pendiente infinita. En realidad, sí, se puede entender con pendiente infinita, o también se le llama en matemáticas que dice que su pendiente no existe, ¿ya? Esa es la otra solución válida del asunto. Una recta de pendiente que no existe es una recta vertical, ¿ok? Bien, y de ahí a continuación, si usted sigue leyendo el PDF, le aparecen varios ejemplos. Ejemplo 5, determina la pendiente de la recta que pasan por los siguientes puntos. Y ahí tiene un montón de cosas, ¿sí? Usted tiene que llegar a aplicar la formulita. I2 menos I1 dividido X2 menos X1. ¿Ya? Ahí identifique que en el I2, que en el I1, el X2 y el X1. Lo identifica y me calcula las pendientes. Y luego en la definición 5... ahí se da la definición precisa y concreta de lo que es una recta, ¿ya? En todo caso, eso está como más para su curiosidad, creo yo, pero si se enmera por entenderlo, lo que dice es lo siguiente. La construcción de la recta realmente va como por unas cosas que se llaman focos. Pero bueno, la construcción es un poco complicada. Lo que quiero comentar es que
La recta se define como un lugar geométrico. Ya, ese es un concepto que en matemáticas va a aparecer harto. El lugar geométrico. Va a aparecer cuando tengamos que trabajar, porque también vamos a hacerlo con parábolas, con circunferencias, con, no sé, quizás van a aparecer hipérbolas. Todas esas cosas se llaman lugares geométricos. Ya, esa es como la categoría que reciben. Y una palabrita que va a aparecer. ¿Qué es un lugar geométrico? Un lugar geométrico es una cosa que usted puede dibujar en el plano. Realmente es más complicado que eso, pero esencialmente, para que lo entienda, es eso, ¿ya? Una cosa que usted puede dibujar en el plano. Eso va a ser un lugar geométrico. Y luego aparecen las ecuaciones de la recta, ¿ya? Que hay dos maneras, aunque realmente son la misma, ¿ya? Las ecuaciones de la recta, que es dado un punto y su pendiente, o dado dos puntos. Y es la matematización algebraica de este concepto que es geométrico, ¿ya? Geométricamente es una línea, pero algebraicamente tiene una ecuación, tiene una fórmula. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, ¿ya? Vamos a ver entonces en la próxima clase las ecuaciones de la recta, vamos a ver las distintas formas de entender una recta, estas rectas que son oblicuas, las rectas que son verticales, etcétera. Y bueno, la recta horizontal también. Y vamos a ver más ejercicios al respecto, ¿ya? Por ahora no hay más tiempo, así que en la próxima clase continuamos con esta materia. Eso, pues, que estén muy bien. Cualquier duda me preguntan. Mañana seguiremos complementando esta información. Cuídense, chaito. Adiós.